Que el Señor les bendiga, queridos amigos, hermanos. Damos gracias al Señor que esté también usted nuevamente con nosotros en estos programas especiales, en esta Semana Santa, en el cual podemos descubrir aspectos teológicos, culturales de estas festividades. Ya tuvimos dos programas anteriores en los cuales hablamos de qué es Semana Santa y también hablábamos acerca de un poquito de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que es el personaje principal de toda esta Semana Santa. Hoy el tema es la conspiración contra Jesús, y antes que Judas llegara a acercarse a los sacerdotes, pues estos personajes, los sacerdotes, que ya vamos a descubrir quiénes eran, de qué formaban parte, buscaban en ciertas ocasiones buscarle cómo hacerle caer, mostrándole la ley, a ver si él la podía incumplir, y buscaban la más mínima oportunidad para poder contradecirle. Pero al igual que en los programas anteriores, nos visitan pues los catedráticos de nuestro seminario y se los presento. Damos la bienvenida a nuestra hermana Graciela de González. Gracias, hermana Graciela, por estar con nosotros. Tenemos al pastor Carlos Alvarado, que es un privilegio poderlo tener con nosotros, y al pastor Rogelio Machado. Pastores, hermana Graciela, muchísimas gracias por aceptarla. A la orden, la invitación. Nos hemos gozado y todos estos días atrás en los cuales poder compartir esos aspectos que son teológicos, y es necesario que el pueblo del Señor los pueda tener muy claro. En el primer programa, haciendo un recuento, mencionamos acerca de qué era la Semana Santa. Y entramos en un punto, en un aspecto importante en el cual decíamos que nosotros conmemoramos estas fiestas, diferente a celebrar. Nosotros, como el pueblo evangélico, conmemoramos la conspiración contra Jesús. Bien, hago la primera pregunta y empezamos con las damas primero, ¿verdad? La hermana Graciela, y así consecutivamente. La primera pregunta es: ¿cuándo inició? Estamos claros que fueron estos señores principales de los sacerdotes, pero ya vamos a ver quién. Pero la primera pregunta es: ¿cuándo inicia todo este complot para con el Maestro, para con Jesús? Hermana Graciela. Amén, pastor, muchas gracias. ¿Cuándo se inicia todo este movimiento del complot para arrestar a Jesús y llevarlo hasta el término de la crucifixión? De acuerdo a la narración de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, expresan 3 de los 4, menos Juan, que faltan 2 días para celebrar la Pascua, la cual se celebra en el mes de Nisan a los 14 días, de acuerdo a Levítico capítulo 23, versículo 5. El Evangelio de Mateo 26:3 narra cómo los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces prácticamente faltaban 2 días para que se celebrara la Pascua. Pastor Carlos. Bueno, Dios les bendiga a todos. ¿Cuándo se inició todo este complot? La Biblia habla y narra pues en el Evangelio, en los diferentes Evangelios, perdón, que tuvieron una reunión, y no directamente fue una reunión privada. Ellos estaban viendo los diferentes sucesos que estaba aconteciendo y que la persona misma de nuestro Señor estaba desarrollando. Debido a eso, pues se sentían invadidos. Y ahí cuando, faltando, como decía nuestra hermana, 2 días para celebrar la Pascua, allá por el patio de Caifás, ¿verdad? Allá en la parte externa de su casa, ellos se reunieron, según lo que dice Juan capítulo 11, arriba del versículo 45, y en esta reunión, pues, ellos sostuvieron el hecho y tomaron una determinación, que era el hecho que acordaron quitarle la vida a nuestro Señor. Y ese acuerdo fue mutuo entre ellos, y empezaron a ver cómo podían desarrollar ese aspecto, ¿va? En Mateo 26 también encontramos que estaban ellos reunidos y que también ellos no querían que sucediera durante la fiesta para que no se pudiera hacer un alboroto. Pero qué tremendo es
saber que el desarrollo de este suceso se dio ya estando cerca una de las grandes fiestas que los judíos celebraban en aquel entonces, ¿verdad? Con mucho auge, con mucho estréndido en el sentido de lo que ellos mismos celebraban, pero querían hacer un aislamiento de ello y por eso le pusieron el acelerador, ¿va? Para que eso se diera, y cuando eso se diera, pues ellos en su misma mentalidad religiosa poder decir, estamos en paz con Dios. El hecho de antes de la Pascua habrá por un objetivo específico. Dentro del ámbito de la fiesta, nosotros encontramos que ellos siempre querían estar celebrando la fiesta lo más, le llamaban ellos, puros, lo más apartado, ¿verdad? Entonces, desde esa parte, y según también lo revelan los evangelios, nosotros encontramos que ellos apresuraron. 2 días, dice Mateo, 2 días, dice también Marcos, y así de igual manera lo menciona Lucas 22. Entonces, ellos les surgía que se diera porque tenían determinado temor a que se dieran otros acontecimientos o el pueblo mismo viniera a tomar a nuestro Señor Jesucristo y lo colocara como rey. Pastor Machado, algo a abonar, pero ¿quién era Caifás también? En este contexto quiero igual decir que lo que mencionaban acá los compañeros se da, quizás es la parte que se acelera el complot contra Jesús. Siendo puntual, veo que el complot había iniciado desde su ministerio público. Desde que inicia Jesús con su ministerio público, ya habían venido ciertas pláticas entre los mismos principales con el deseo de poder hacer caer a Jesús. Ahora, llevado ya ante las autoridades, obviamente, cuando ya hablamos de los principales religiosos y en este caso también los funcionarios de alto rango en el poder romano, en este caso Caifás, estaban como gobernadores y ellos eran los que estaban en la autoridad en este momento política, ya habían pasado la situación de lo religioso a lo político, eran quienes terminarían decidiendo porque era como el autor intelectual, podríamos decir, de la religión, y quienes ejecutarían el plan sería Roma. Entonces, ponerlo delante de los gobernantes, y en este caso, al final vemos también la participación de Poncio Pilato, ellos estaban en la facultad, como gobernadores, como reyes, como principales del imperio o del poder romano, de tomar la decisión si ejecutaban o no a aquel hombre que en ese momento para ellos representaba una amenaza. Entonces, puntualmente yo vería que esto inició desde que Jesús comienza su ministerio público. De hecho, en Mateo 12, los versículos del 10 al 14, cuando Jesús en una sinagoga está sanando a un hombre enfermo, ellos comienzan ahí a tentar ya el tema de que había que ver cómo frenaban a Jesucristo porque su popularidad empezaría a crecer. Entonces, es en sí las autoridades romanas en este momento que ya están siendo propicio el plan que ya venían acelerando, en este caso los judíos. Es decir, la conspiración como tal, los días antes de la fiesta de la Pascua o el Pesaj, como se le conoce en el pueblo de Israel. Sin embargo, tiempo atrás todavía ya se venía maquinando por estas personas el querer contradecir a Jesús. En muchas ocasiones, en varias ocasiones, trataron de hallarle una falta por sobre la ley, porque recordemos también, y eso lo vamos a ver en otro programa más adelante, que aquí fueron 2 juicios. Uno es con los principales sacerdotes, el Sanedrín, que el cuestionamiento en ese momento era, tú dices ser el Hijo de Dios. Y después es llevado ante Roma. Ante Roma ya le cambian toda la situación. Ya le dicen, se está programando rey, aquí único rey es el César. Pero sí en varias ocasiones, o sea, Jesús se lo cuestionó. La que mejor nos recordamos quizás es cuando le dicen, es necesario que paguemos impuestos, ¿verdad? Si nos dice que no, está en contra de Roma. Y entonces, Jesús pide la moneda. O sea, desde ahí, ya ellos ya venían buscando esa ocasión, pero la propia ya conspiración para
a ver quién persona lo podía entregar, pues ya estamos hablando de dos días antes. Ahora, es que el pensamiento, pastor, de quererlo hacer caer a él, de no querer ver el crecimiento, llámese de su ministerio, sí empezaban ellos a decir, bueno, ¿y cómo hacemos para detenerlo? Pero hubo un momento en que ya se reunieron y dijeron, ok, no nos queda de otra que matarlo. Y por ende, la Biblia misma en los evangelios relata que prácticamente tomaron la decisión de matarlo. Pero sí. Cosa que no podía ellos como judíos, ¿verdad? Por la ley romana que imperaba en ese momento, pero el sentimiento era ese. Sí, porque ellos se sentían prácticamente invadidos y creían que vía él los romanos podían destruir prácticamente el templo de ese momento. Es que lo que pasa también es que los romanos se habían ganado, y como ellos estaban aprovechando, los principales sacerdotes estaban siendo beneficiados a costa de los romanos, pues. A costa de los romanos. Entonces, en ese momento tenían uno de los mejores templos. Ahora, específicamente, ¿quiénes eran los que buscaban caer a Jesús? Es decir, ¿quiénes eran, qué formaban del grupo que formaban estos principales sacerdotes? Y en el caso, vuelvo a hacer la pregunta, este señor Caifás, que ¿quién era específicamente Caifás? Pastor Rogelio. Los que estaban interesados en hacer caer a nuestro Señor Jesucristo, vamos a decir que esto empieza desde del sumo sacerdote, el Sanedrín, y luego sus diferentes divisiones que estaban conformadas por los fariseos y los escribas, que van de la mano en el objetivo que ellos tenían como tal, el hecho de venir y poner, por ejemplo, a estar teniendo la confabulación respecto a Jesús. Podríamos decir también los saduceos, los que estaban tal vez en el elitismo sacerdotal y estaban ellos muy ligados al sacerdocio. Y en este caso, pues el sumo sacerdote, como lo mencionábamos, que estaba operando, que estaba en ese momento como tal, Caifás, que estaba siendo quizás el que venía encabezando la persecución. Ahora, dice en el Evangelio de Lucas 20:19 que los escribas y los principales sacerdotes buscaban cómo echarle mano en aquella misma hora, porque temían al pueblo, pues entendieron que había dicho esta parábola contra ellos. Comenzaron entonces los sumos sacerdotes y, como mencionaba, el hecho de los fariseos que estaban adheridos con los escribas a los aspectos de la ley, y en este caso el elitismo sacerdotal liderado por los saduceos, los que estaban molestos por las afirmaciones respecto a perdonar pecados, milagros o los mensajes que se estaban dando y que Jesús estaba haciendo entender. Entonces, creería yo que comienza desde la parte superior donde está estructurado el grupo de los judíos y llegaba así a todas las demás divisiones que presentaban o que tenían en este caso como fariseos, saduceos, en el caso de los escribas, que estaban también interesados en que Jesucristo cayera en alguna de las tentaciones que ellos estaban proponiendo. Pastor. ¿Quiénes eran los que buscaban hacerla caer? Bueno, la estructura organizativa que se manejaba en el ámbito político-religioso de aquel entonces estaba dado por el sumo sacerdote, que él dirigía pues al Sanedrín, y el Sanedrín estaba conformado por las representaciones de todas las sectas judías de aquel entonces, entre ellos pues los fariseos. Ahora, ellos cuando dijeron, ¿verdad? Hey, tenemos que matarlo, buscaron la manera de quererlo hacer caer en base a un error que él pudiese manifestar en la ley de ese momento, la ley judía, lo que nosotros hoy en día le llamamos Pentateuco. Es así como los fariseos en Marcos 12 dice que enviaron a algunos de los fariseos, de los herodianos, para sorprenderle en alguna palabra, para ver si él decía algo en contra de, ¿verdad? Y pues el Señor mismo, ¿verdad? Percibiendo la hipocresía de ellos, en ese mismo rango de versículos les dice, ¿verdad? ¿Por qué me tentáis? Y ahí fue donde hace la mención de la moneda, ¿verdad? Y de quién es esta imagen y la inscripción, etcétera, etcétera. Pero también los saduceos, encontramos en Lucas 20, que ellos llegaron, los saduceos llegaron y le hicieron las preguntas sobre la resurrección.
y ellos le preguntaron, le dijeron, pues Moisés nos escribió sobre el hecho de que si alguien tenía una esposa y moría el esposo y que le iba a tomar al hermano, todo. Era prácticamente una conspiración que se estaba desarrollando para con la persona de nuestro Señor, porque ellos ya habían decidido que matarlo. Entonces querían buscar cómo hacerlo caer, encontrando alguna deficiencia en su interpretación, conforme ellos la manejaban, de lo que es la palabra. De igual manera, los principales sacerdotes, o como decía nuestro pastor Machado, los principales sacerdotes y escribas, también, ¿verdad? Ellos participaron de lleno en el tema de buscar una manera de hacerlo caer. Entonces, era prácticamente toda la organización política religiosa de aquel entonces que buscaba el hecho de quererlo hacer caer. Hermana Graciela. Si hacemos un recuento más atrás del sacerdocio de acuerdo de la orden de Aarón y cómo esto se fue transformando después del exilio, que viene la línea del sacerdocio de Sadoc, podemos comprender que para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo ya la dominación romana estaba en un gran apogeo y ellos eliminaron el aspecto hereditario del oficio sacerdotal. Y eran ellos quienes designaban al sumo sacerdote. En este momento estaba Anás y Caifás, que eran familiares, eran familia, y estaban en esta última semana de nuestro Señor Jesucristo en su pasión. Mateo capítulo 26, versículo 63 nos dice, cuando lo estaban injuriando, cuando le estaban dando falso testimonio a Jesús, hablando de él, le pregunta el sumo sacerdote que por qué decía él de esto. No respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote dijo, te conjuro por el nombre del Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, que es una forma de admitir o decir sí. Recordemos que esta admisión fue extraída bajo juramento cuando el sumo sacerdote le dice, te conjuro. Fue condenado a muerte no por sus acciones, sino por su identidad. El versículo 65 dice que entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. Y cuando leemos nosotros Levítico 24, 16, que la blasfemia era castigada por apedreamiento, sin embargo vemos que los reunidos ignoraban voluntariamente el procedimiento de la ley y en su enojo desmedido tomaron la actitud de jueces y ejecutores en el mismo tiempo. Esa acción que hizo el sumo sacerdote de rasgar sus vestiduras estaba prohibida en la ley de acuerdo a Levítico 10:6 y 21:10, pero cuando actuaba como juez sí le era permitido. Ok, interesante, por lo que lo buscaban acusar era por blasfemia. Ahora, queda claro quiénes eran estos personajes y es interesante también cómo saber de que Caifás fue el sumo sacerdote, pero no fue impuesto por el pueblo, por Roma en este caso, pues, que el sumo sacerdote tenía un puesto vitalicio, ¿verdad? Moría el sumo sacerdote y lo heredaba su hijo mayor. Ahora, estos señores, integrantes del Sanedrín, fariseos, saduceos, y escribas, ¿cuál era el interés que traían a colación para poder realizar todo esto? ¿Había un interés económico de por medio? Hermana Graciela, volvemos a usted. En cuanto a los fariseos, recordemos que ellos habían florecido después del segundo templo de Jerusalén y ellos vienen de una raíz, ellos se creían que eran los herederos de las tradiciones de Esdras. Y el término fariseo viene de la raíz hebrea parash, que significa separado o apartarse, o en el sentido de los que se apartan para no contaminarse. Vemos cómo ellos trataban de hacer caer a nuestro Señor Jesucristo en cuanto a preguntas que le hacían. Como por ejemplo una, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Siempre con malicia se acercaban a él y los escribas y fariseos conocían la letra de la ley, pero ignoraban su verdadero sentido. El verdadero sentido de la ley dada por Dios por su bondad y compasión, así a los hombres que fueran conscientes, que hicieran obras y cubrir sus necesidades y poder hacer buenas obras en aquellos más necesitados.
a favor del necesitado, obras de piedad y misericordia, como lo cita ya de antemano Proverbios 12:10, cuando dice, el justo cuida la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Y la ley se ocupa también del buen trato que se le debe dar a los bueyes, de acuerdo a Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4, donde dice, no pondrá bozar al buey que trilla. Entonces, los fariseos siempre se acercaban a él. Yo siempre he creído que ya todo estaba dicho, ya todo estaba profetizado, el mal corazón que ellos tenían, se habían apartado del espíritu de la ley, solo se habían quedado con la letra, y vemos como el apóstol Pablo allá nos narra que la letra mata, pero lo dice de esa manera, porque si no tuviera el espíritu esa ley, entonces es solo simple letras, y es lo que se habían quedado los fariseos. Antes de pasar aquí al pastor Carlos, los fariseos, o sea, aparte de que estaban los 613 mandamientos, de los cuales ellos los enseñaban y exigían que los enseñaban, aunque a veces ellos no los practicaban, ¿verdad? Pero también tenían 248 mandatos, esto ya era creación de ellos, más 365 prohibiciones de parte de ellos. O sea, vuelvo a preguntar, o sea, ¿qué interés había en ellos para poder, cuál era el miedo, pues? O sea, el personal de ellos. Prácticamente el Sanedrín, como mencionábamos anteriormente, tenía un dominio político, tenía un dominio religioso. Hay escritos extrabíblicos que hablan de una relación que ellos siempre mantenían con los publicanos, porque los publicanos eran judíos, en donde se hace ver de que ellos los apoyaban de manera secreta. Desde esa perspectiva y conociendo cómo ellos operaban según lo que nosotros manifestamos y lo que nos ha compartido la hermana Graciela, se encuentra prácticamente bien claro que ellos tenían un interés prácticamente por mantener un estatus económico, un estatus social, el cual era exclusivamente para ellos. Ellos mantenían ese estatus y ese estatus no lo querían perder. ¿Por qué? Porque ese estatus era respaldado por Roma, ya que ellos llegaron a ser tan odiados por el pueblo por el hecho de apoyar al Imperio Romano, por el hecho de estar a la par de ellos en decisiones políticas que iban en contra de la misma ley, pero ellos trataban de taparla con tantas, llámese, interpretaciones que querían sacar, que muchas veces cuando alguien del pueblo llegaba a conocer cómo ellos interpretaban, ya se formaban esos alborotos en las diferentes aldeas, en las diferentes comunidades. Entonces, el interés que ellos mantenían era un interés prácticamente de un estatus económico, un estatus social que Roma se los había dado. No era un estatus prácticamente como la misma ley les pedía, ¿verdad? A favor del pueblo, a favor de la gente, a favor de apoyarles y enseñarles la palabra, como lo hizo en su tiempo Esdras, como lo hizo en su tiempo Nehemías, que se enfocaron en que la gente aprendiera, o los reyes de Israel, ¿verdad? Entonces, ellos mantenían prácticamente un estatus social, porque para ellos, por ejemplo, ir a diferentes aldeas donde estaba la extrema pobreza, para ellos era contaminarse. Para ellos era llegar a un punto de, híjole, no, aquí no, porque voy a salir contaminado y por ende no voy a poder generar mi servicio en el templo. O sea, se llegó a creer tanto, llegaron a caer en un extremismo religioso mezclado con aspectos políticos y todo con el hecho de poder mantener un estatus social, pastor, un estatus económico. Y yo siento que Jesús abonaba a todo eso porque siempre he considerado como que a Jesús le encantaba hacerlos enojar. Porque solo el hecho de sanar a las personas en el día sábado, ya ellos ya en su ley, ¿verdad? Y todavía Jesús les decía, hipócritas, ustedes sí bien les gusta hacer las cosas buenas, pero no voy a hacer bien lo otro, ¿verdad? Sí. Y por eso sus expresiones, ¿verdad? Como víboras, árboles sin fruto, sepulcros blanqueados, hipócritas. Entonces, Pastor Machado, ¿es interés? Es interesante. Habían varias... Podríamos quizás resaltar varias cosas que buscaban o que lo que a ellos los preocupaba de Jesús, pero igual quiero abonar a que Jesús representaba para ellos como una amenaza política. Dice Juan 11:48, si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación.
realmente había un temor de que podría ser que Jesús estuviese provocando un levantamiento, y recordemos Exacto. que estaba bajo dominio romano Judea, y ya había costado que las aguas, como decimos, se hubiesen apaciguado, que cualquier movimiento que se pudiese entender como un levantamiento, como las palabras reino o proclamaciones de reyes, eso generaba ciertas inquietudes. En este contexto Roma pues se podría llegar a sentir amedrentado, y entonces ellos necesitaban apaciguar que Jesucristo no figurara como un líder que viniera a revolucionar. Recordemos, ahí está el movimiento de los celotes, que eran unos que estaban siempre en armas queriendo la revolución, y Jesucristo estaba levantando multitudes. Entonces las multitudes que se habían levantado ya y que seguían al maestro, y el recibimiento que le daban o la aprobación que él tenía de popularidad, obviamente representaba ese temor que vemos ahí en el Evangelio de Juan. Ellos tenían el que pudiese Roma sospechar o creer que ya se estaban organizando, y pudiesen ellos tener ese levantamiento con los antecedentes que ya, pues obviamente el pueblo había tenido. Esto obviamente es lo que iba a resultar en la crucifixión, como una medida política, lo voy a llamar de esta forma. Al poner en su inscripción el rey de los judíos, quizás adelantándonos, es un tema más político que religioso, porque al final dicen los mismos fariseos, no le pongas rey porque él dijo rey, pero no es rey. Y en ese contexto, pues podríamos nosotros entender que la relación entre judíos y romanos fue la que influyó en que Jesús representara una amenaza política en ese momento. Esta relación, es obvio que el interés era monetario, ¿verdad? Por los intereses que podían tener los fariseos o los principales sacerdotes. Y el ambiente que se estaba creando, porque para este punto ya no solamente eran 12 personas las que estaban con Jesús. La medida que yo siempre me he puesto es cuántas personas Jesús alimentó. En una dice que eran 5,000 y en otra ocasión fueron 4,000, pero eran los hombres. O sea, tomando en cuenta solo de los 5,000, un aproximado, estaban siguiendo a Jesús de 12,000 a 15,000 personas habían ahí. Si es que no más. Y si juntamos ya las dos ocasiones, o sea, estamos hablando de un buen número que para los romanos ya era alarmante, y para los principales sacerdotes también era alarmante, pues. Y le sumamos al pensamiento de los celotes, que eran los extremistas, ¿verdad? Que dicen eran judíos nacionalistas muy radicales, ortodoxos e integristas. Su fanatismo involucraba política y religión, y lo expresaban con actos de terrorismo dirigidos tanto a romanos como a judíos que simpatizaban con romanos. Y yo decía hace unas semanas atrás en una prédica que me dieron el privilegio el domingo, decía, ese era el ambiente que se pensaba. Estos lo expresaban de esa manera radical. Entonces, volviendo al interés de ellos, la gran multitud, porque recordemos que después de la entrada triunfal, Jesús se dirige al templo y le da vuelta a todas las mesas. Entonces, ahí ese era el miedo de estos señores. Ahora bien, ya descartando, conociendo, mejor dicho, quiénes eran estos personajes y cuál era su interés, ya aparece Judas de por medio. Era la ocasión que ellos estaban esperando. O sea, a la persona adecuada que conocía los lugares específicos que conocía Jesús, esos lugares bien íntimos donde este personaje lo sabía. Ahora, la gran pregunta es, empezando aquí con el pastor Machado, vamos a empezar con el pastor Carlos, para irnos a... ¿Judas es víctima o es un victimario? Digo esto porque en 3 de los 4 evangelios se dice de que él lo iba a entregar, pero en el evangelio según Lucas, en el capítulo 22, versículo 3 dice, y entró Satanás en Judas. Entonces, por eso, ¿es víctima o es victimario? Sabemos que la traición iba a ocurrir. Pero en este caso, ¿Judas es víctima o es victimario, pastor? Ok. Bueno, desde la perspectiva doctrinal, aludiendo a los aspectos propiamente, ¿verdad?, de los tiempos, del momento, nunca fue víctima y nunca fue victimario. Número 1, caminó con Jesús por
el lapso de los 3 años que se habla de su ministerio. 2, conoció sus enseñanzas. 3, formó parte de los 70 que él envió. Vio sus milagros, vio el milagro de la alimentación, vio resucitar. Es más, podemos llegar a considerar, si él fue parte de los 70 que fueron enviados, el Espíritu Santo llegó a usarlo. Pero en ese entonces el derramamiento del Espíritu Santo no se había dado. Era que después del sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario se iba a derramar. Entonces, pero eso no quita el hecho de la responsabilidad humana delante de Dios. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido que no fue víctima ni victimario por el texto que usted acaba de mencionar, ¿va? Judas prácticamente era alguien que venía desde una temprana edad con una instrucción revolucionaria, como acabamos de mencionar, por los mismos aspectos políticos que desde el año aproximadamente 160, 150 antes de Cristo empezaron a suscitar fuertemente. A eso le agregamos todo lo que la división del imperio griego también había agarrado a Israel como un campo de batalla entre los que estaban en el norte y los que estaban en Egipto, o sea, los Ptolomeos conjuntamente con los... Entonces, desde esa perspectiva, él venía de una escuela bastante fuerte. Ahora, cuando el Señor lo escogió, el Señor le dio una asignación, el Señor quiso darle una posición y le dio una posición prácticamente de confianza. Manéjame el dinero. No le preguntó si él se había ido a aprender, no. Entonces... Y había un mejor administrador entre ellos, pero eligió a Judas. Ajá, ahí estaba Mateo. Ahí estaba Mateo, que administraba las finanzas públicas del Imperio Romano, y si no lo hacía bien, lo podían matar. Pero ¿qué sucedía? O sea, él escogió a Judas. Y desde esa perspectiva nosotros podemos decir que todos los escritores de los evangelios consideraron en algo que este era un tipo de persona la cual sí era admirado cuando hacía sus hazañas, pero también era odiado porque a veces se pasaba llevando hasta gente que no debería en sus acciones, porque los celotes cultural y históricamente para poderse mantener, a veces terminaban ellos haciendo esas bandas criminales que se conocían de aquel entonces para poder subsistir, y de repente no solo le robaban a los romanos, sino que terminaban robándole pues a los terratenientes, a los que apoyaban, y se pasaban llevando muchos judíos que tal vez no tenían nada que ver con Roma. Marcos 3:19 habla que Judas Iscariote es el que le entregó. Es ahí donde todos los 4 escritores de los evangelios se pusieron de acuerdo. Lucas 6:16 dice, Judas, hermano de Jacob, Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Juan, el evangelio de Juan dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Entonces, ya todos estaban prácticamente, lo conocían, y prácticamente el relato, sí, vino después de los hechos. Claro. Pero Judas nunca fue víctima, Judas nunca fue victimario. Cuando se habla del Iscariote, a eso se le conoce en la gramática como un epíteto. Es un adjetivo que a él lo calificaba, que hacía resaltar sus características y sus cualidades. ¿Como cuáles? Como un sicario, como un hombre que manejaba o no dejaba de manejar el puñal, como alguien que prácticamente era un asesino absuelto. Ahora, pero vamos a la persona de nuestro Señor. Le dio un grado de confianza. Le dio un grado de confianza, ¿por qué? Porque la intención de Jesús siempre fue y ha sido y seguirá siendo la restauración. ¿Algo que abonar, Pastor Machado? Sí, respecto a si es víctima o victimario. Obviamente el término implicaría que por su función, por lo que hace Judas, sería un victimario, pero quizás habría que definir que dentro de un plan, dentro de un propósito divino, esa posición que va a ocupar Judas en el contexto de ser quien entrega al maestro, estaba dado o estaba establecido que fuera él, que es algo que más adelante por ahí se puede hablar, fuera él o otra persona, aquello se tenía que dar. Ahora, ese tema quizás traería yo a colación la manera como también uno de los
padres de la iglesia lo establece, que es San Agustín. Y él veía o abordaba la idea de que Judas fue parte de un plan divino. Pero dice, pero que no exime su responsabilidad personal. Esto quiere decir, en la lucha que tenía este padre de la iglesia, San Agustín, la lucha que él tenía entre la predestinación y el libre albedrío que él estaba proponiendo o estudiando, él hacía ver o hacía notar a Judas como alguien que opera dentro de un plan, algo que estaba establecido, preordenado, pero que al final ese orden divino no le excluía a él la responsabilidad humana. Entonces, aunque Dios conocía de antemano, establece San Agustín, las acciones humanas, esto no elimina, dice, el libre albedrío. Y esto se vino dando, o esta polémica situación que se vino a dar en relación a la función o a la participación de Judas, la vinieron abrazando otros teólogos más tarde, y uno de ellos, pues, en el contexto de la Reforma fue Juan Calvino. Él sugirió que Judas también cumplió un papel necesario en el diseño divino. Pero también hace ver Calvino que la responsabilidad personal no está exenta, es decir, que al final Judas sí toma una decisión. Ahora, si tenemos que definir en un aspecto pues legal, en el caso de lo que hace Judas, podríamos decir que es un victimario en el contexto de la función en la idea legal. Pero en el plan divino podríamos decir que al final es una decisión, ocupa un lugar que pudo haber perfectamente ocupado cualquier otra persona. Ana Graciela. Cuando leí el versículo de Lucas 22:3 y esa expresión, y entró Satanás en Judas, como que da la idea de que fue poseído por el enemigo, ¿verdad? Pero el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1, lo narra de la siguiente manera. Antes de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que están en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, no es que entró, sino que puso eso en su corazón, hijo de Simón, que le entregase, y luego pasa al siguiente escenario, que posteriormente lava los pies de sus discípulos, incluyendo a Judas, porque los lavó a todos. Ahí se cumple lo que dice, que así como los había amado, los amó hasta el fin. Pero podemos ver también que ya Jesús no fue sorprendido por esta traición de Judas. Él ya lo sabía de antemano, pues en el Evangelio de Juan 6:70-71 dice, Jesús le respondió, ¿no escogí yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Jesús ya lo sabía, pero ahora lo descubre ante los discípulos. Y el Juan capítulo 13, versículo 18, es el cumplimiento de las Escrituras. Del Salmo capítulo 41, versículo 9, cuando dice, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Entonces, había una clara responsabilidad, como lo dijo el pastor Carlos, como lo dijo el pastor Machado, como lo dijo San Agustín de Hipona, creo que lo mencionó, ¿verdad, hermano pastor? San Agustín, sí. Ajá. Entonces hay una responsabilidad en Judas, pero Judas obró como estaba profetizado. Ahí se podría dar a entender, pobrecito Judas, si ya estaba elegido para esto, él ya iba a ser un hijo de perdición, pero no, porque Dios veía en su eterno presente lo que Judas llevaría a cabo en el futuro. Judas fue escogido entre los 12, caminó con Jesús, comió con Jesús, fue partícipe de los milagros. Me imagino que hasta cuando sobraron las 12 cestas de pan, ¿verdad? De la alimentación de los 5,000, pudo haberse llevado también una canasta, ¿verdad? Ahí estuvo Judas. Pero ¿qué fue lo que pasó en Judas? Nunca fue sincero. Judas nunca fue sincero, nunca hubo un cambio, una conversión genuina en él. Pudo haber andado ahí con Jesús todo el tiempo del ministerio público de Jesús, pero por eso fue presa fácil el enemigo, y sí había potenciales quienes podrían haber sido los que podrían entregar a Jesús. Eso lo vamos a hablar en la siguiente pregunta, pero vamos a ir a una pausa. Usted sigue en sintonía, seguimos con esta transmisión especial de Semana Santa y con todas estas preguntas que nos estamos haciendo y dando esa respuesta. Ya regresamos.
Gracias por seguir en sintonía, queridos amigos, hermanos. Ay, qué problema este señor Judas. Siempre me he preguntado si usted tal vez conoce a alguien que se llame Judas, porque es bien poco. De hecho, hay países que prohíben utilizar este nombre por lo que significa a través de la historia, que ha sido sinónimo de traición. Sin embargo, nuestros maestros lo decían, ustedes lo decían, o sea, estuvo con el maestro, escuchó las enseñanzas del maestro, vio los milagros del maestro, lo enviaron a predicar e hizo el trabajo que se le encomendó. Pero sin embargo, vemos también en medio de todos esos acontecimientos a un Judas que no entendía el mensaje. Porque cuando llega María Magdalena a los pies de Jesús a llorar, a derramar sus lágrimas y a entregar ese perfume, se indigna. El Judas se indigna y le dice, no, hubiésemos vendido ese perfume y hubiéramos sacado alguna ganancia. Entonces, y ahí había avanzado bastante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y entendemos que él nunca entendió, nunca fue sincero, nunca hubo un arrepentimiento, y prueba de ello es cuando llega ya en Mateo capítulo 27, llega donde los sacerdotes y con ese remordimiento, no un arrepentimiento. Ahora, conociendo a Judas, sabiendo, nosotros porque ya conocemos toda la historia completa, pero en los momentos de Jesús había otros personajes, hablando de los 12 en su totalidad, bueno, descartando a Judas, de los 11, habían otros personajes más adecuados, con más características que Judas, hermana Graciela, para traicionar a Jesús. De acuerdo a todo el perfil que presentan los discípulos, cuando leemos los evangelios, podemos ver diversidad ahí de caracteres que hay entre cada uno de ellos. Estaba Pedro, que era un violento y que no andaba midiendo, sacó la espada y le cortó la oreja. Que no andaba buscándole la oreja. No, ajá, él no mediaba. Él era así, era volátil. También podría haber sido alguien que era muy calladito, pero quizás reservaba muchas cosas. Sin embargo, yo siempre lo he pensado de esta manera, y escudriñando las escrituras, podemos ver que fue parte del cumplimiento de ese salmo. Se tenía que dar cumplimiento a las escrituras. Y él tuvo una gran responsabilidad. Por eso ya Dios lo conocía, que él tenía una responsabilidad, pero él nunca cambió, porque podemos ver que Judas despreció a Cristo, desertó de él y mostró ser su peor enemigo. Y muchas veces lo puedo decir de esta manera, y podría salirse un poquito del guión, pero podría parecer una predicación, que muchas veces nosotros mismos hacemos lo mismo. Nosotros mismos no fueron 30 piezas de plata, sino que por menos, por casi nada, nosotros nos damos la vuelta y le damos la espalda a nuestro Señor. Usted escuchó el sermón del 6, ya vi. Pastor Carlos. Realmente no pudo haber sido otro discípulo. No digo, yo estoy diciendo si podrían haber otros. O sea, sí podrían haber otros, como decía la hermana Graciela, ¿va? Por ejemplo, estaba Pedro. Pedro era muy extrovertido y también a la vez se considera, haciéndoles pues los análisis psicológicos a cada uno de los discípulos, que sí, o sea, pudieran haber existido, porque él escogió lo más vil que se encontraba en ese momento. Pero Judas venía con un trasfondo, llámese cultural, llámese en la preparación de su misma vida. Imagínense que, por ejemplo, el nombre Judas, ¿qué significa el nombre Judas? Un adorador de Yahvé, dice el significado. O sea, Jehová es alabado, significa el nombre Judas, o Judá, perdón. Entonces, cuando a alguien le colocaban un nombre, se esperaba que esa persona hiciera honor a su nombre, pero de repente se gana el calificativo, o como les decía anteriormente, el epíteto Iscariote. ¿Qué significaba? O sea, una persona que demostraba con sus hechos que era alguien que no se quitaba el puñal, alguien que era un sicario. Entonces, que tuvo una gran oportunidad, porque caminó, anduvo con el maestro y fue calificado como pues un apóstol. Entonces, él enseñó, él compartió, pero hay que entender, el derramamiento del Espíritu Santo no se había dado a plenitud en ese entonces. Entonces, pudo haber existido otro discípulo, claro, ahí estaban tantos ahí, estaba Pedro, que Pedro
era cosa seria. Él siempre se escudriñaba, se escaudía, es la palabra, para buscar el qué poder hacer. Y a veces usaba también de ciertos métodos. Entonces, cuando Judas experimentó, llámese el ataque de Satanás, es porque Dios se lo permitió. Pero de igual manera, no quita la responsabilidad humana. No quita esa responsabilidad. Sí. Entonces, desde esa perspectiva, la palabra griega es clara cuando habla ahí y hace ver que esa palabra griega, cuando dice entró, significa así literalmente. Entró, llegó, lo dejé pasar. Entonces, prácticamente reinó lo que culturalmente Judas, en lo que él había sido desarrollado, reinó más que todas las enseñanzas que él había recibido del maestro. Sí, nunca entró, o sea, sabía del maestro, mas no lo conocía el maestro. Más nunca llegó a... Pastor. Sí, solo retomando también esa parte, se establece que Judas vino a ser el ejemplo de cómo el pecado y la corrupción pueden llevar a la caída a una persona. Incluso cuando ésta dice, ha estado cerca de la verdad y de la gracia divina. Ahora, en mi análisis yo podría decir que sí, podría haber sido otro. No tengo ningún problema en ver que pudieron haber sido otros, precisamente porque acordémonos de que el plan de Dios no decía exclusivamente o no había establecido por nombre, por el tema de la injusticia que muchas veces se habla, que mencionaba hermana Graciela, de que Dios es injusto. Entonces si ya Judas no tiene opción. Pudo haber sido Pedro perfectamente, igual comparto la opinión, porque Pedro era el que su carácter lo hacía ver como alguien impulsivo y que estaba dispuesto así como a emocionarse por algo que creía que en ese momento era que Jesucristo era el Cristo, valga la redundancia, así como también a decepcionarse de él. Entonces, pero creo que Judas fue oportuna quizás la intervención en ese contexto donde él muestra cuál es su verdadero interés, dejando de lado lo espiritual, cuando hablamos de la ofrenda, y incluso lo describe el Evangelio como aquel que sustraía. Ya su naturaleza daba a entender que no le había bastado todo lo que ya había conocido del maestro, todo lo que había visto en el maestro, para convencerse de lo que realmente estaba pasando delante de sus ojos. Entonces, al final creo que sería aquel que tomaría la decisión en base a las expectativas que se hubiese hecho. Y creo yo que, como mencionaba el pastor Alvarado, si nos vamos un poquito al antecedente de Judas, algunos pues atribuyen esa idea de que su naturaleza era de violencia. Decían de que ese grupo de sicarios que estaban a la orden de los fariseos, que era un grupo clandestino, pero que eran los que decimos en buen salvadoreño hacían el trabajo sucio, Judas era uno de ellos. Entonces es como decir, su naturaleza estaba ligada a un pensamiento distinto de lo que podía estar pasando. Creo yo, como repito, cualquier persona pudo haber sido influenciada por Satanás para traicionar a Jesús, pero que al final creo que Judas es el que sí tomó la decisión. Creería yo, ya esto es una opinión muy personal, tal vez hubiesen tenido también la oportunidad de algunos otros, pero la fueron pasando. Lo vemos en Pedro cuando niega al maestro, es decir, él también tuvo una reacción natural de traicionar o de ser desleal con el maestro. Pero en este sentido creo yo que Judas estaba en el momento, como repito, por su expectativa, en el lugar que había de ocupar. También es importante agregar, en el ámbito de lo que es la teología judía, se entiende que ellos tenían dos profecías de cómo esperaban al Mesías. La profecía primera que ellos manejaban es que lo esperaban como un libertador. La segunda es que lo esperaban montado en un pollino. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, tiempo atrás, antes de su ministerio, desarrollaron fuertemente estas sectas y lo inculcaron en la gente que él viniera como un libertador. ¿Por qué? Porque las señales que ellos miraban, la opresión que tuvieron con los griegos, la opresión que tuvieron con Roma por mucho tiempo, ellos dijeron, no, desarrollemos esta. Y le inculcaron. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Vino un momento en que los discípulos, los apóstoles, le dijeron al Señor,
¿restaurarás el reino en este tiempo? Entre ellos estaba Judas. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que él se proclamara rey, porque lo estaban esperando como un gran libertador. Que ese pensamiento ya venía condicionado con los griegos cuando el levantamiento de los macabeos se levantó en armas. Entonces, y pasó lo mismo con los romanos. O sea, eso ya venía condicionado todavía. Exactamente. Entonces, al tener claro el panorama, ¿verdad?, de todo este suceso, o sea, el contexto de los textos, es donde nosotros podemos hacer un análisis bien a fondo y darnos cuenta de que sí pudo haber existido otra persona, pero realmente aquel que cumplía las características era aquella persona que se había aferrado tanto a un pensamiento, se había aferrado tanto a una cultura que nunca la rindió de lleno al Señor. Y por ende, como la misma palabra dice, ¿verdad? Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Él decidió. Volvemos a lo mismo, lo que mencionábamos. Él tuvo las mismas oportunidades que todos. Anduvo, él decidió. Ahora, hermana Graciela decía algo, le decía, usted escuchó mi sermón. Porque decía yo, con Judas fueron 30 piezas de plata. Pero y nosotros es una amistad, un novio, una novia que en lugar de acercarnos nos aleja más de Dios. Un título que yo lo logré, yo lo hice en mi esfuerzo, tengo este trabajo y nos alejamos de Dios. Y amistades, o sea, Judas fueron 30 monedas de plata, pero nosotros son todas esas cosas que nos alejan de Dios. Quería agregar algo más, Pastor Lino. Estamos nosotros suponiendo que pudo haber sido otra persona entre los 12 o fuera de los 12, pero cuando nos vamos al texto de la palabra, cuando Jesús lava los pies de todos, dice que ya estaban limpios, pero dice no todos, porque él conocía que en medio de los 12 estaba el que lo iba a entregar. Bien, ya dejamos al pobrecito de Judas, pero vamos a seguir hablando de él porque algo bien importante, yo siempre lo dije también, el problema de Judas fue a dónde quién se fue a pedirle perdón. O sea, el gran problema de Judas en este caso fue a quién regresó esa moneda. Porque en el Evangelio, según Mateo 27:3, dice que él devolvió arrepentido, dice la Reina Valera. El original griego habla de se le remordió la conciencia, ¿verdad? Un arrepentimiento no genuino, no un cambio de dirección. Pero no es la frase aquel sentimiento de que lo hizo cambiar de parecer. ¿Sí? El problema de Judas, siento yo, fue a donde se fue a pedir perdón. Entonces, ¿realmente se arrepintió Judas de todo lo que él hizo? ¿Fue un remordimiento lo que Judas pasó? Yo definitivamente creo que no. Judas no se arrepiente. Se dice que el remordimiento puede quedarse en el nivel emocional o interno sin que necesariamente motive a la persona a buscar reconciliación o redención. En el caso Judas muestra un remordimiento porque no se dirige, como bien lo menciona usted, no se dirige hacia Jesucristo para enmendar su error, que es lo que hace el arrepentimiento, porque del arrepentimiento incluye el reconocimiento del error frente a Dios junto con el deseo de recibir perdón y transformar la conducta. En ese sentido, nosotros podemos decir que el remordimiento llevó a Judas, si lo vemos desde esta perspectiva, llevó a Judas con un dolor, con un sentimiento, pero que no pasó a dirigirlo a una redención. Entonces, no vemos en él, y volvemos quizás a comparar el personaje inmediato de Pedro con él, que Pedro dice que al ver el rostro del maestro, después de haberle negado, dice que lloró amargamente. Y en ese lapso de tiempo permanece Pedro como a la expectativa o esperando la oportunidad de que aquello se le volviese a presentar y enmendar su error, cosa que al final sabemos que se dio. Pero volviendo a Judas, decimos que él no se arrepiente porque aunque experimentó el remordimiento, al sentir culpa y pesar por lo que había hecho, la traición, no tomó los pasos necesarios para buscar el perdón y
y que fuera redimido. Creo que se equivoca porque no implicó ese reconocimiento profundo que debería de ir acompañando su error para que esperara o buscara de Jesucristo el poder enmendar, que ese es uno de los factores que lleva el arrepentimiento, el propósito de enmienda. Entonces yo creo que no se arrepiente, lo que hace es tener un remordimiento que lo llevó a la profunda desesperación que incluso le llevó a quitarse la vida. Pastor. Okay. La palabra griega que aparece ahí en Mateo 27:3, cuando dice que se arrepintió, en el caso del castellano, lo menciona así Reina Valera, es la palabra metamelonai, que le da un sentido de remordimiento. Entre remordimiento y arrepentimiento hay una gran diferencia. Lo voy a poner desde una perspectiva de una figura. Remordimiento es como un amortiguador que va cargando, va soportando el peso, pero no lo suelta. Ahí lo va soportando. Y ahí va, y ahí usted lo lleva. Arrepentimiento es totalmente diferente. Es que usted deja ese peso. Dice el Proverbio 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ese es un principio prácticamente que está en toda la Biblia. Dios siempre espera de nosotros que nos arrepintamos, como usted mencionaba. Es un cambio de pensamiento, un cambio de dirección, un cambio de que yo me voy a alejar de esto, confieso mi pecado, mi error. ¿Qué encontramos entonces en Judas? Con sus acciones, tanto en Mateo 27 y así en el resto de los evangelios. Encontramos que él prácticamente practicó un remordimiento. ¿Por qué? Sí, él fue a tirar las monedas de plata, pero él no corrió a buscar a la persona a la cual le había ofendido, le había dañado. Todo lo contrario, su remordimiento llegó a un punto que lo condujo a quitarse la vida. Desde esa perspectiva no podemos, y el original griego donde fue escrito el Nuevo Testamento es claro, y por eso es esa palabra, metamelonai. Entonces, no es metanoia. No es metanoia, exactamente. Entonces, ahí donde nos damos cuenta de que prácticamente él no practicó un arrepentimiento. Hablemos de Pedro. Pedro, de repente le dijeron, hey, pero vos andas vestido como ellos. No, yo no. Hey, pero vos hablás como ellos. Y dice que Pedro se puso a maldecir. Traigámoslo acá. Trató de ser igual que ellos en el momento, diciendo malas palabras, malas expresiones en relación a la persona que estaban azotando, que era nuestro Señor Jesucristo. Y cuando él lo vio, el gallo empezó a cantar. ¿Qué hizo Pedro? Corrió, dice, y le dolió tanto en el alma, en el corazón, que ahí ocupa la palabra, remordimiento. Entonces, ¿Pedro qué hizo? Volvió al grupo, lo juntó, los apoyó y dijo, no, yo cometí un error. Entonces, Pedro, volvamos al texto de Proverbios 28:3, él no encubrió su pecado, todo lo contrario. Él sintió ese peso del error que había cometido y se apartó de ello y dijo, voy a continuar el camino porque en Dios voy a encontrar misericordia. Fíjese cómo dos personajes con carácter fuerte, ¿verdad? Uno evidente y el otro el mismo nombre lo decía, que tuvieron los mismos problemas. Pero la importancia del arrepentimiento, o sea, reconocer que nos hemos equivocado. Hermana Graciela, para finalizar, algo que abonar en el sentido de ese remordimiento que fue de Judas. Y respóndame algo usted específicamente. Si Judas hubiese ido a donde el maestro, a la cruz, ¿lo hubiese perdonado el maestro? Bien. Judas no se arrepintió nunca, pues el arrepentimiento, la tristeza nos conduce a un genuino arrepentimiento. Entonces lo que Judas tuvo fue un remordimiento, porque cómo finalizó sus días, ahí lo podemos concluir. Ahora, si Judas hubiera ido donde Jesús lo hubiera perdonado, todo pecado encuentra en Jesucristo el perdón. No hay ningún no hay ningún pecado que él no pueda perdonar. Pero como él buscó los sacerdotes porque tenía ese remordimiento y tiró las monedas, las echó en el templo, en la casa del alfarero, dice la Biblia, él no estaba arrepentido. Pero si hubiera ido a la cruz, así como aquel que estaba
crucificado junto con nuestro Señor Jesucristo. Desde ahora estarás conmigo en el paraíso. Yo siempre he dicho, con que perdona a los que los estaban clavando. Perdónanos, le digo. Oró por ellos. Y yo creo que en el caso de Judas, totalmente, si se hubiese ido a la cruz del Calvario, fuera otra la historia que contáramos de Judas. Y risiblemente, digo, a veces hubieran muchas personas que se llamaran Judas en la actualidad. Muchas partidas de nacimiento Sí. que dijeran Judas. Judas. Bueno, vamos a ir a otra pausa, pausa musical. Vamos a ir a otra pausa y vamos a regresar con unas preguntitas puntuales para cada uno de ustedes para finalizar el programa. Ya regresamos. Gracias. Seguimos en estos programas especiales de Semana Santa y vamos con unas preguntitas rapiditas. Bueno, Pastor Machado, ¿monedas o piezas de plata? ¿Hay alguna diferencia? Pues de acuerdo al contexto bíblico, la pieza de plata y las monedas se refieren al mismo concepto. Nada más refieren a unidad de valor que eran utilizadas como un pago. Ahora, se dice o se entiende que posiblemente es utilizado el término pieza, pero más con un aspecto, de acuerdo a las traducciones bíblicas, pero con un aspecto más simbólico, religioso. Y el tema monedas, pues representaría algo más físico, más comercial. Pastor Carlos, 30 piezas de plata, dice la palabra del Señor. ¿Esto era bastante o esto era poquito? Porque recuérdole que por José el soñador dieron 20 monedas, 20 piezas de plata. Y si colocamos la inflación de por medio, pues como que dieron bien poquito, ¿verdad? No sé. No, el valor del dinero en el tiempo, pues igual, a través de la historia siempre se ha valorado. En aquel entonces era una cantidad significativa, al grado que con esa cantidad se logró comprar pues un terreno. Y no era un terreno pequeño, pues, pero sí, era un valor en aquel momento considerado. Entonces, sí, esas 30 monedas de plata a cualquiera le iban a llamar la atención, ¿va? Más a una persona con el pensamiento que aún, en este caso, Judas no había, digamos, dejado, ¿va? Un pensamiento prácticamente así. A él prácticamente lo sedujeron con ese monto, ¿va? Ya nos contestó la pregunta que le iba a hacer a la hermana Graciela, que qué pasó con esas 30 monedas de plata. Se compró un terreno. De hecho, la misma escritura lo dice ahí, ¿qué fue lo que se compró? Entonces, hago la siguiente pregunta, hermana Graciela. ¿Fue el amor al dinero lo que motivó la traición de Judas para con su maestro? Por el accionar de Judas podríamos concluir que nunca se convirtió. Él era una persona materialista. Siempre pensaba en sus fines monetarios. Él era muy egocentrista. Entonces yo creo que fue el amor al dinero lo que también lo hizo. Sí, porque sustraía de la bolsa. Le llamó Se molestó nuestro Señor Jesucristo ladrón. Ajá. Exactamente, ajá. Pastor Machado, vuelvo. Además de Judas, bueno, esta ya la contestamos. Lo que hizo Judas fue imperdonable. Yo creo que esta es lógica, es la respuesta. Pues, lo que hizo Judas fue imperdonable. Pues, aunque fue grave, quizás de la desilusión, quizás que pudo haber representado para él la persona de Jesucristo, según lo que mencionábamos, de acuerdo a sus expectativas, sin duda que sí había perdón. Me baso en lo que Juan escribe en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces fue grave, pero sí encontramos siempre el perdón si hay un arrepentimiento genuino. Ok, finalizamos aquí con el pastor Carlos. Y el Evangelio de Judas, por allá anda uno ahí. Pero no el que tenemos, sino el Evangelio de Judas, dicen. Sí, hay ciertos escritos extrabíblicos que han tomado auge a partir de los años 40, 50 y fueron tomando espacio pues en el ámbito. Prácticamente se considera ese como un escrito
gnóstico, un escrito prácticamente no antiguo, sino un escrito que es de nuestros tiempos, que no tiene nada que ver con la trayectoria que ha traído los 66 libros de la Biblia. Entonces es un escrito que hace ver a este Judas como una víctima, como alguien que fue usado, lo pone en una posición prácticamente totalmente alejado de una verdad divina. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros no podemos atribuirle que es un libro revelado, que es un libro inspirado por Dios. Todo lo contrario, o sea, es un libro que prácticamente fue en base al pensamiento humano y directamente bajo una línea gnóstica. Ni siquiera, a veces, bueno, están los libros deuterocanónicos, macabeos, que eso hasta los consideramos nosotros, vayan a leerlos porque es historia. Pero en este caso, este libro ni siquiera para eso lo podemos considerar. Es más sectario, más gnóstico. No, los apócrifos son libros que prácticamente hablan de una historia que está narrada prácticamente en Daniel 11, pero los sucesos más a detalle se encuentran en esa parte histórica en su gran mayoría. Exactamente. Pero no son prácticamente igual inspirados por Dios. Hablan de una historia de lo que vivió el pueblo de Israel en esos entonces. Bien, damos por finalizado a este programa número 3, donde hablamos acerca de la conspiración contra Jesús. Gracias por su sintonía. Mañana seguimos con otro tema, así es que la invitación es para que esté pendiente de este canal, en sintonía de este canal a la misma hora, y usted pueda edificarse en este conocimiento acerca de la Semana Santa que nosotros le conocemos. Pero eso será el día de mañana. Gracias por habernos acompañado. Gracias, estimados pastores, hermana Graciela. Que el Señor les bendiga, hermanos.